tenemos el gusto de tener a Nicolás Areijo en línea, gran analista. Nico, ¿cómo andás? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo están? Un gusto como siempre. Muy bien, muy bien, muy bien, Nico. A ver, estuviste trabajando, por supuesto vos y tu gente estuvieron trabajando, investigando la repercusión que pudo haber tenido este escándalo a la hora del voto, ¿no? El escándalo de las coimas en el tema discapacidad. Necesito tu análisis y tu mirada. Yo lo que noto de caminar la calle es que mucha gente se ha sumado al mundo de Raúl Vázquez de no voy a votar. O sea, es tanta la bronca que no, digo, esto los hace no ir a votar. Pero no sé si cambiar el voto. Pero vos estuviste trabajando el tema, así que sos especialista. Contanos qué resultados sacaste. Bueno, dos cuestiones, Gustavo Raúl. En primer lugar, lo que tiene que ver con el nivel de conocimiento, específicamente del caso de Spagnuolo, queda evidenciado que es muy alto. O sea, Sí. una de las principales consultoras que lo ha trabajado, Cierto. que es Management and Fit, con quien además tuve la posibilidad de hablar con su directora, que fue colega mía, fuimos docentes juntos también, con Lara Oiburu, fuimos docentes en la Universidad de ITELA en un momento, así que también tuvimos el intercambio del informe con ella también. Y lo que veíamos, también escuchándola a ella, efectivamente el conocimiento tiene un 95%, o sea, la gente lo conoce, sabe, está en tema. Pero nótese, a mí lo que me llama la atención es esto. De ese 95% que dice y además manifiesta que es un hecho, por supuesto, de gravedad, tenemos dos datos que sobresalen. El primero es que hay un 36%, ¿sí?, que considera que es una operación política. ¿Sí? Gran parte lo considera como una operación política por parte de la oposición y solo un 6% lo considera como un ruido interno. ¿Sí? Una opereta interna, vieron que se habla de Santiago Caputo, bueno, etcétera, algunos actores que Pero están cuando presentes dicen ahí. operación política, ¿dicen mentira? O sea, es lo mismo, operación política Bueno, y mentira. es una la pregunta, efectivamente, como acá estamos viendo, esto tiene que ver con incidencia del voto, que lo que voy a hablar después, pero lo que digo de la pregunta es, hablan de la idea de operación. Uno con la idea de operación, por supuesto, le saca validez o le saca legitimidad al criterio en sí de marcar que efectivamente, exactamente, esta placa. Eh, Fíjense que tiene que ver con el juego electoral. Y, por supuesto, es el argumento que vieron que sale, por ejemplo, Martín Menem, también en los medios, a decir, ¿no?, que a 15 días de la elección es una estrategia para querer bajar a la libertad avanza, etcétera. Ese argumento tiene un núcleo duro. Lo interesante es que no es el núcleo duro, digamos, la libertad avanza está manifestando una intención de voto mayor, ¿sí? Con lo cual tiene un núcleo muy duro del 33% que dice, no, esto de ninguna manera el gobierno puede quedar ensuciado con esto. Y tienen un 60% que sí. Entonces ahí surge la siguiente, hablo entre ese 52,9 y una interna, ¿no?, 6,3 que te da alrededor del 60%. ¿Y qué pasa entonces con esto? Y esta segunda placa que están poniendo ahí que es fundamental. Bueno, cuando se le pregunta entonces usted cómo va a votar, ¿no? ¿Cómo esto le incide el voto? Y el 82% contesta que no modifica su voto. Y acá me parece que es un eje Mirá vos. central. Eh, Claro. experi- claro, experiencias argentinas ya de nuestra historia, curiosamente con el menemismo fue uno de los grandes casos, recuerdan la voladura de embajada de Israel, la AMI, etcétera, casos donde la corrupción estaba a flor de piel por los entramados, ¿no?, y por las cuestiones que nunca lamentablemente terminó de saber la justicia. Lo que digo es, ¿por qué ese 82% no te dice no me interesa? O sea, no me modifica el cambio, lo veo mal, lo condeno, Porque me si, parece que es digo terrible. yo, se me ocurre, ¿eh? Digo yo, tiro como Sí, opción. Porque prefieren tener inflación baja. esa es una posible respuesta, y te diría que hay otra respuesta también viable que tiene que ver con que no hay alternativas, no hay oferta. Claro. Entonces el electorado te va a decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, es un hecho terrible de presunta corrupción. Ahora, ¿qué tengo enfrente? Al kirchnerismo, que de esto Claro, de ahí venimos, tiene ¿no? un prontuario, digamos, tiene un antecedente terrible, digamos, voy a votar esa opción que no me da garantías, salgo de ahí. ¿Qué voto? Terceras opciones.
que en realidad hoy en día, más que terceras opciones, la opinión pública en general lo ha instalado de tal manera que se los instalan como colectoras, o como colectoras de uno, como colectoras del otro, para sacar votos en uno al otro. Entonces, no hay alternativa viable. Entonces la gente dice, bueno, es como decirte, prefiero este mal menor. Asumo que es un inconveniente, pero prefiero no jugarme a un cambio. Tenés un 16% que sí, que seguramente pase esto como dice Raúl, o la expresión directamente no sea otra opción. Entonces, no vaya a votar, o diga, ven, son todo lo mismo, no voy a votar, o impugno el voto, o una cuestión así, ¿no? Que esta idea que me comentaban que venían hablando. Pero el tema también acá demuestra, o sea, este caso evidencia dos cuestiones. Primero, que la corrupción como daño al, al momento de votar, y tiene sí más que ver con tu mirada, Gustavo, de el dólar está bien, bueno, por lo menos la economía zafa, ¿sí? Sigue estando vigente. Y es muy común de la conducta, no solo del electorado argentino, ¿eh? En general el electorado tiende a ver, el mundo tiende a ver los movimientos económicos en primacía con respecto a otros potenciales problemas. Y con esto cierro el análisis. Por la otra vez, en otro medio me preguntaban, bueno, pero si la corrupción sigue apareciendo como los principales temas que preocupan a la ciudadanía, entonces, ¿cómo decís que no incide en el voto? ¿No? Me preguntaban de esa manera. Y vuelvo con lo siguiente. Es un tema que indigna, es un tema que si vos a cualquier persona le preguntás, ¿te molesta la corrupción? Y vos decís, sí, me preocupa que haya corrupción. Ahora, que eso tenga una relación proporcionalmente directa con el voto es otra historia. Eso es lo que digo que es interesante para separar esos dos ámbitos. ¿Cómo te va, Nicolás? Es un placer, como siempre. Vos sabés que Bien. es algo interesantísimo de analizar, porque también estamos analizando, más allá de lo tuyo es análisis político, pero yo siento también que hay algo sociológico detrás donde no deja de ser extraño, o por lo menos bastante sorprendente, que el problema sea serio, que la gente entienda que es un problema serio, y que al mismo tiempo defina su voto por cómo está mi economía. Si yo llego a fin de mes, este es un mundo maravilloso. Esto lo hemos vivido. Vos nombraste a Menem al pasar, donde Menem tenía su gobierno y muchos de sus laderos estaban plagados de casos de corrupción, pero nosotros hemos modificado eso, ya lo decíamos, hemos modificado eso o hemos soslayado eso por un viaje de 10 días a Nueva York y comprar un 0 kilómetro con el plan canje. Como si esa fuera la felicidad. Digo, somos culpables también nosotros, porque nos quejamos, pero no hacemos. Digo, tenemos bastante que pensar en eso. Por lo menos resulta interesante analizarlo desde ahí, ¿no? Mira, varias miradas. Tu mirada es certera, analítica y es correcta. Yo te puedo acercar algunas aproximaciones. En primer lugar, como casos, no, o sea, pongo el caso Menem, porque también por lo que implica Lule Menem ahora, Sí, ¿no? sí, Martín claro. Menem. Pero digo, sin ir más lejos, el escándalo de Insaurralde, hace muy poquito, Exacto. ¿sí? El candidato de Insaurralde, Loma de Zamora, arrasó en las Arrasó, es elecciones, que es increíble, sí, sí, Ortemini. sí. O sea, ahí tienen también otro antecedente inmediato, con toda la indignación que generó, etcétera. En donde se vio efectivamente un caso donde la imagen sí empezó a caer rotundamente, fue las famosas fiestas VIP cuando se hizo en el momento de pandemia de Alberto, pero Alberto Sí. ahí la sensación también fue más una venganza política desde adentro del gobierno, desde Mm, sectores que ya no comulgaban más con él, que otra cuestión, ¿sí? Y perdió su apoyo político de por sí de un líder que venía en minoría, o sea, ¿no? Venía desde otro Sí. lugar, sí, no es Milei que viene con una sí, sí, sí. legitimidad mayor. Entonces, eso por un lado te diría que son casos, insisto, que a la hora de votar, nosotros como Nico, analistas, está pasando algo que sí, tiene que ver con que la sociedad está haciendo callo en la corrupción, ¿entendés? O Mm. sea, hay un juego del Palacio de Versalles de yo te tiro un carpetazo, vos me devolves otro carpetazo y entonces vos sos sí. corrupto. Me viste mi corrupción, mira la tuya. Y la sociedad como que hace callo de eso, ¿viste? No sé, Y yo ahí, puede ser. Ayer, Gustavo, por ejemplo, pienso, ¿no? Ayer sí, intentaron esto, perdóname que te corto, te digo, ayer sí, sí, intentaron, porque hay toda una movida que es tan evidente, ¿viste? Ayer a la noche
movieron, ¿viste? Movilizaron parte de la militancia a la Plaza de Mayo, con él. Que se vayan todos, que no queden uno solo, mirando los balcones, dale, salgamos, rompamos todo, prendamos fuego. Y la gente, flaco, yo ya sé quién sos, dale. ¿Puede haber algo de eso? Sí, sí, por supuesto, porque acá esto tiene que ver con el segundo punto que iba a marcar yo. El primero era el caso concreto, antecedentes inmediatos que marcan que el comportamiento del voto no modifica demasiado. Pero el segundo caso es, esto te habla de la crisis de representación sobre la política. O sea, la crisis de representación, la gente no se identifica cada vez menos con la clase política y la clase política también no hace mucho esfuerzo por eso. Vos fíjate, le están pidiendo a la clase política renovación, aires nuevos, ¿no? Toda esta situación que uno dice, bueno, un recambio. Y por ejemplo, Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires pone de candidato encabezando a su lista a Tayana. O sea, no por Tayana en sí, porque Tayana me parece que es un personaje interesante del peronismo, pero digo, no sé qué renovación hay ahí. Internas todo el tiempo, peleas todo el tiempo. Entonces, la gente cuando vos te termina diciendo, pero esto pasa, la sensación es, pero escúchame, ¿cuáles las otras alternativas que me hacen? Todos igual. Y este por lo menos que quiere hacer... la poca autocrítica de la clase política se evidencia aquí. Entonces, y te hablo también no solo de Fuerza Patria, te hablo también del espacio oficialista, digo, de los espacios alternativos de centro. ¿Cuál es la alternativa? Schiaretti. O sea, Schiaretti, todos actores políticos que ya se conocen hace un montón de tiempo. Fíjate la división de egos que pasó en el radicalismo, que va a un lado va Manes, por el otro va Lustó, en el medio. Entonces, entre esa mezquindad, la gente dice, pero ante la pregunta no de Raúl también, entonces nos terminamos conformando, o mismo vos, Gustavo, ¿no? Que nos indigna a veces cuando ves estas cosas como analista, porque vos decís, tengo que relevar estos datos, que la función de uno es trabajar esos datos, ¿no? Digamos, obviamente después te puede tener una posición aparte, individual sobre esto, pero cuando lo relevas, también hay un poco en ese entendimiento de cansancio, hartazgo, y que la política no da respuestas. Yo siempre pongo el ejemplo, y que quede claro, en la Universidad de Buenos Aires, curso de ciencia política, o sea, tercer año de la carrera, materia de sociología política, le pregunto a mis alumnos de mi comisión, ¿quién está afiliado a un partido político? Y me contesta uno solo. Claro, claro. Ciencia política, o sea, Sí. la misma juventud que vos decís, no ve por la política, y si, público interesado en la política, la analiza, la ve, no ven, entonces, acá hay un tema que mientras dejemos correr el agua y de un lado se eche la culpa a uno, al otro, que es la miseria, y no veamos el problema real que la gente está también demandando, con sus comodidades también, porque esto hay autores como Vallés que lo trabajan, que plantean históricamente a la sociedad le importa poco la política también, digamos, a la política dura, ¿no? Esto que estamos hablando nosotros. Hay un gran sector de la sociedad que no tiene otras preocupaciones y no le gusta ponerse a pensar a ver si está bien que Spagnuolo lo ve como algo externo. Y justamente cada vez es ese divorcio más grande entre la sociedad civil y la clase política genera esto, que generan actos de corrupción y bueno, y pasa. Entonces ahora seguramente que van a entrar en... veamos el otro caso, el caso que las 100 personas que murieron por la mala praxis. El ministro de Salud en cualquier país serio tiene que estar mínimamente habiendo renunciado, pero por un tema de sentido común, después veré. No, y acá, y bueno, no, y la culpa del kirchnerismo. Y en el medio murieron 100 personas, y bueno, esa es la sensación que da. Es triste, realmente que sí, pero lo que te puedo decir es que se evidencia ese divorcio cada vez más importante entre los representantes y los representados. Entonces, este tipo de actitudes no terminan teniendo ese... Guillermo O'Donnell hablaba del término accountability, que es la rendición de cuentas, ¿sí? La accountability es un término muy importante para las democracias porque evalúan lo que tiene que ver con la calidad democrática, ¿no? Esta rendición de cuentas que exige la ciudadanía con respecto al rol de sus representantes. Y cada vez entramos con el peligro, además, de regímenes donde la gente ya directamente se desinterese tanto en la política que le va a importar poco y nada si gobierna un autoritario, si hay democracia, si no hay democracia, todo lo mismo. Es un peligro. Por eso
y con esto cierro, sí la reflexión es, ¿no? Si no defendemos los valores democráticos, por eso yo celebro que medios periodistas como ustedes constantemente estén poniendo en tela de juicio la necesidad de escucharse, de hablar de los valores democráticos, porque es un valor que se pierde, ¿eh? Sí, 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 Y sí. después es tarde para contarlo. Después es tarde, es verdad, es verdad. Vos sabés que me interesa saber qué opinás respecto de un actor al cual no nombramos en esta situación y que creo yo, humildemente, tiene bastante que ver, porque uno se pone a analizar ese cuadro donde te dice que hay gente que dice que no es verdad, que es una jugada electoral, es un 34 casi, y un 53 Sí, te dice que es verdad y hay corrupción en la gestión. Estos son una pelea de pareceres, hijos de mi voto tal vez, hijos de mi ideología, hijo de lo que yo creo de un gobierno o del que se fue o del que está. Donde no aparece, lo que no aparece, perdón, es, y aparece tarde y mal, es la justicia. Porque si la justicia funcionara y la justicia se hubiera fallado diciendo que este es culpable, se terminó, más allá de las presiones que pueda soportar la justicia del poder de turno, si la justicia fuera seria y coherente y democrática y bla, 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 bueno, hay una verdad irrefutable. Hoy esa verdad no existe, sí. porque para medio Ahora, país es una jugada política y es bueno, mentira, y para otro medio país sí, es culpa del otro y la gestión es corrupta. Digo, eso también hace sí, que la sí. gente se escape un poco más y diga, bueno, ¿sabés qué? Me voy a tomar la leche. Y en general, Raúl, en general, la desconfianza hacia las instituciones democráticas es Eso es no solo tremendo. hacia la política en general, es hacia la justicia, hacia la corte en general. En realidad que en este caso hubo cierta celeridad, o sea, ya se llevaron adelante allanamientos, se Mm, están haciendo indagaciones, etcétera. El tema es que la sensación que parecería siempre dar es que siempre de fondo hay un interés sí, operador, exacto. ¿no? Esta idea de la operación todo el tiempo. Entonces, mientras que al poder de turno le interesa que la justicia avance, la justicia va a ser riendo. O sea, lo que a la justicia le cuesta despegarse es detener esa independencia, es decir, investigo los tiempos de la justicia, no los tiempos de operadores políticos. Y eso se percibe, digo, cuando pasó lo de Cristina, la percepción que había era Claro, esa, o sea, claro. más allá de que si es justo o no que ella esté eh, presa por interpretaciones, de más que nada de la parte procedimental, hablo, ¿eh? Eh, había otras versiones, decían, bueno, ¿y por qué con esa misma celeridad no se investiga, no hay causas como contra, no sé, Macri, contra este, contra otro? Entonces, cuando la justicia accede a los oleajes de turno y pasa esto, la gente también empieza a decir, y sí, le funciona con el poder de turno. Entonces, sí, por supuesto que es un gran problema. Yo sí lo que ahí advierto es algo, la solución de democratizar el poder judicial es un tema de debate, ¿sí? Yo Mm, particularmente no tengo una posición muy tomada, además no soy un especialista en temas jurídicos, con lo cual tampoco tengo esa autoridad moral para hablar. Lo que sí digo es que ojo también con esta solución, por ejemplo, lo que pasó en México, que tuvo una salida que a veces puede hasta, por querer remediar y dar, digamos, dar dosis de democracia, podés generar también jueces mucho más alineados al poder de turno, porque vos tenés una mayoría en la sociedad que claro. acompañaría un proyecto, cuando los jueces son también propuestos por fuerzas políticas. Y ahí tenés otro gran problema, no Sí, lo sí. parás con nada. Sí, sí. México es un gran caso, pasa eso. Entonces, Sin duda. ahí hay que encontrarle bien esa solución, Ujú, ¿no? ujú. Nico, interesantísimo, felicitaciones por este trabajo que me parece clave en este momento que estamos transitando, ¿no? Por supuesto, las elecciones marcarán por dónde va la sociedad, pero claramente algo está ocurriendo, ¿eh? Algo está ocurriendo y me quedo con esto que decías al principio. Este caso impactó. Veremos después de qué manera, pero que impactó entre la Sí, gente y sí. no pasó de costado, esto está claro, ¿eh? Así que Nico, seguimos analizando todo esto. Te agradecemos enormemente. Gracias, viejo. Siempre es un placer. Gracias, Gustavo. Gracias, Raúl. Gracias, querido. Gracias a toda la Hasta audiencia. luego. Nicolás Areijo, analista político, docente de la UBA.